Cordial saludo, respetados estudiantes. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad, o los temas que vamos a abordar, tiene que ver con lo que es el concepto de derecho penal, el concepto de delito o hecho punible a la luz del derecho penal contemporáneo, como lo señala el artículo 9 del Código Penal, esto es Ley 599 del 2000. También trataremos de construir un concepto sobre lo que es el tipo penal, los elementos del tipo penal, es decir, elementos objetivos, elementos subjetivos y los ingredientes especiales del tipo penal. Entonces vamos a iniciar o trataremos de construir un concepto de lo que es el derecho penal a la luz del derecho penal contemporáneo. A la luz del derecho penal contemporáneo podemos decir o podemos analizar el concepto de derecho penal desde dos puntos de vista, un aspecto de dos puntos de vista o desde dos aspectos, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Desde el aspecto objetivo podemos decir que el derecho penal es el conjunto de normas o principios que determinan las conductas constitutivas de delitos con sus respectivas penas o medidas de seguridad. Pero desde el punto de vista subjetivo, podemos decir que el derecho penal es la facultad que tiene el Estado a través del legislador de determinar las conductas constitutivas de delitos e imponerle sus respectivas penas y medidas de seguridad. Ese es el concepto que podemos tener de derecho penal a la luz del derecho penal colombiano o contemporáneo. Vamos a analizar ahora o vamos a tratar de construir lo que es el concepto de delito o el concepto de hecho punible, que para efectos es lo mismo. Entonces iniciaremos analizando o trataremos de construir un concepto de lo que es el hecho punible o conducta punible. Entonces decimos que el hecho punible o conducta punible es aquel comportamiento que es típico, antijurídico y culpable. ¿Sí? Entonces vamos a analizar cada uno de esos. ¿Qué se entiende por tipicidad? ¿Qué se entiende por antijuricidad? ¿Y qué se debe entender por culpabilidad? Entonces decimos que el artículo 9 del Código Penal nos dice qué es un comportamiento típico. Le hablo del artículo 9 del Código Penal, es decir, la ley, o esto es la ley 599 del 2000. Un comportamiento es típico cuando encaja o encuadra en una descripción del Código Penal. Pero esa descripción de esa conducta o de ese comportamiento tiene que venir o tiene que estar determinada de forma clara, expresa e inequívoca. Inequívoca, es decir, que no haya lugar a dudas sobre la descripción de la conducta en el Código Penal. Entonces, en síntesis, un comportamiento o una conducta es típica cuando se encuentre descrita como delito en el Código Penal. Actualmente, Ley 599 del 2000. Lo que no se encuentre descrito como conducta o delito en el Código Penal, pues no es un comportamiento típico. Una vez ya hemos analizado lo que es el concepto de tipicidad, trataremos de construir o pasemos a analizar lo que es el concepto de antijuricidad. Pues como le dije, un comportamiento o un hecho es punible cuando es típico, antijurídico y culpable. Ya analizamos la tipicidad, vamos a analizar lo que es antijuricidad. Podemos decir que una conducta o un hecho típico es antijurídico cuando lesiona o pone en peligro efectivamente sin justa causa bienes jurídicamente tutelados. Bienes como cuáles, como la vida, como la integridad personal, como el patrimonio económico. Entonces, cada vez que un comportamiento que sea típico, es decir, que se encuentre descrito de forma clara, expresa e inequívoca en el Código Penal, lesione o ponga efectivamente en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley penal, sin justa causa, cuando se ponen en peligro esos bienes jurídicos o se lesionan sin justa causa, entonces
decimos que estamos frente a un comportamiento antijurídico. ¿Por qué hago referencia a sin justa causa? Uno se hace la pregunta, es decir, yo puedo cometer un hecho típico y no ser antijurídico porque actúo con justa causa. La respuesta es sí. Pues el Código Penal, la misma Ley 599 en el artículo 32, trae unas causales de ausencia de responsabilidad penal, conocidas como causales de justificación o aspectos negativos de la antijuricidad. Entre estas o las más conocidas son como la legítima defensa, estado de necesidad, en estricto cumplimiento de un deber legal, estado de necesidad, ¿sí? Es decir, cuando yo actúo con el propósito o con el fin de proteger un derecho propio ajeno frente a un peligro actual o inminente. Cuando yo actúo en esas circunstancias o cumplo con ese requisito, la ley me dice, pues usted está actuando con una justa causa. ¿Cuál es? El estado de necesidad. ¿Cuál es? Proteger la vida mía o la vida de un tercero contra ¿qué? Contra un peligro actual o inminente. Bajo eso entendido y teniendo claro lo que es el concepto de antijuricidad, pasemos a analizar lo que es el concepto de culpabilidad. A la luz del derecho penal contemporáneo, podemos decir que culpabilidad es un juicio de reproche, que se le hace al sujeto por su comportamiento típico y antijurídico, siéndole exigible otra conducta. ¿Qué significa esto? Ese concepto que les acabo de dar, debe cumplir con unos ingredientes, unas características, unos requisitos para que podamos decir que ese sujeto es merecedor de ese juicio de reproche. Son 3 esos requisitos que se debe cumplir o se deben analizar previamente antes de poder decir o determinar que efectivamente ese sujeto es merecedor de ese juicio de reproche a la luz del derecho penal contemporáneo. Entonces, iniciamos diciendo que uno de esos elementos es la imputabilidad. ¿Qué se entiende por imputabilidad a la luz del derecho penal contemporáneo? Podemos decir que un sujeto es imputable cuando tiene la capacidad de comprender y entender la ilicitud de su conducta y de determinarse de acuerdo con esa comprensión. ¿Sí? Eso es una persona imputable. Aspecto importante para tener en cuenta es que a la luz del derecho penal colombiano contemporáneo se presume, o el derecho penal presume, que todos los sujetos somos imputables. Es decir, que tenemos capacidad de responder por nuestras conductas ante la ley penal. Desde luego que son conductas que están descritas como delitos cuando analizamos el concepto de tipicidad. Otro de los requisitos que se deben analizar es el conocimiento de la antijuricidad. ¿Qué tiene que ver o qué hace referencia a eso el conocimiento de la antijuricidad? Como lo habíamos analizado, un comportamiento es antijurídico cuando lesiona o pone efectivamente en peligro bienes jurídicamente tutelados sin justa causa. Es decir, el sujeto que tiene conocimiento de la antijuricidad es aquel sujeto que tiene la capacidad o tuvo la capacidad de saber que su comportamiento lesionaba o ponía en peligro bienes jurídicamente tutelados. Una vez se ha verificado que el sujeto es imputable, porque el solo hecho de que el sujeto sea imputable no necesariamente implica que el sujeto tenía conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Pero una vez se ha verificado la imputabilidad, se ha verificado el conocimiento de la antijuricidad, entonces pasamos a ver lo que se conoce como el tercer requisito o ingrediente que se debe cumplir para hacer ese juicio de reproche. Ese tercer requisito se conoce como exigibilidad de otra conducta. ¿Pero qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver que el sujeto o la persona estaba en capacidad
de respetar la ley penal, de ajustarse a las normas de derecho, de respetar el derecho. ¿Cuándo no me es exigible una conducta? El derecho penal no puede ser y no puede ser ajeno a estas condiciones. Hay unas circunstancias que el mismo derecho penal las regula, como en el artículo 32 del Código Penal, que nos señala una de sus causales de inculpabilidad o aspectos negativos de la culpabilidad, como también se conoce, que es la insuperable coacción ajena. El derecho penal tampoco puede ser ajeno, porque va dirigido ¿a quién? A sujetos, a personas humanas, y también se analizan esos aspectos en los cuales, pues a la persona, en su condición de humano, no le es exigible esa conducta, es decir, no le es exigible que se adecue a las normas de derecho. Pero ¿qué es eso de insuperable coacción ajena? Pues cuando yo actúo bajo la insuperable coacción ajena, es decir, a través de la actuación de un tercero, ejerce un acto o un comportamiento que elimina mi voluntad, ya sea mediante una fuerza física o psicológica, y que esa fuerza física o psicológica sea idónea. ¿Qué significa que sea idónea? Es decir, que tenga la actitud suficiente para eliminar mi voluntad. Es que no es cualquier coacción, ¿no? Se trata de una coacción idónea, capaz de eliminar la voluntad del sujeto, que realmente se pueda decir, una vez se analice por parte del juez encargado de administrar justicia, decir que efectivamente la persona se encuentra o se encontraba en el momento de los hechos bajo una insuperable coacción ajena. Es decir, no le era exigible otra conducta. Ejemplo, por ejemplo, si a mí me coaccionan con un arma de fuego, de tal manera que yo tenga que cometer otro hecho ilícito en el momento y que no había otra opción como evitarlo, que efectivamente esa coacción que ejercieron sobre mí eliminó mi voluntad, es decir, que no tenía otra opción diferente a la que me estaban obligando. Entonces, analizando esos tres aspectos de lo que es imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad y exigibilidad de otra conducta, una vez verificados los tres, sí podemos decir que el sujeto es merecedor de un juicio de reproche a la luz del derecho penal contemporáneo. Una vez construido este concepto de lo que se debe entender por delito o hecho punible, podemos pasar o continuamos analizando uno de nuestros temas, que es el concepto de tipo penal. El tipo penal a la luz del derecho penal contemporáneo es lo que se conoce como la descripción de una conducta que hace el legislador y que él previamente ha considerado como delito. Eso es el tipo penal, la descripción de una conducta, ¿no? Y esa conducta se describe en el Código Penal, ya sea en forma de acción o de omisión, porque un delito se puede cometer por acción o por omisión. Delitos por acción como el hurto, el homicidio, la extorsión, la estafa. Delitos de omisión como la omisión de socorro, omisión de denuncia, omisión de agente retenedor. Todos esos son tipos penales o delitos que previamente el legislador, de forma clara, expresa e inequívoca, como se los dije cuando analizábamos el concepto de tipicidad, la escribe en el Código Penal, y eso es lo que se conoce como tipo penal. Pero el tipo penal tiene unos elementos objetivos y unos elementos subjetivos y unos ingredientes especiales del tipo penal. Vamos a iniciar analizando lo que son los elementos objetivos del tipo penal. Dentro de los elementos objetivos del tipo penal encontramos los sujetos, los objetos y la conducta.
Los sujetos. Los sujetos son sujetos activo y sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el que realiza la conducta descrita en el tipo penal. Ejemplo, en el delito de hurto. ¿Quién es el sujeto activo? El que se apodera de ese objeto o de ese bien mueble. Ese es el sujeto activo. ¿Por qué? Porque él fue el que realizó la conducta descrita en el tipo penal. Es decir, ¿cuál fue la conducta que realizó? Apoderarse. ¿Apoderarse de qué? De bienes muebles que pertenecen al patrimonio económico de otra persona. Ese sujeto activo puede ser un sujeto activo cualificado o un sujeto activo indeterminado. ¿Qué significa que sea cualificado o indeterminado? El hecho de que sea un sujeto activo cualificado, es decir, que requiere unas condiciones especiales en el sujeto para poder realizar la conducta descrita en el tipo penal. Un ejemplo de estos es el delito de cohecho propio. El delito de cohecho o el delito de peculado por apropiación o el delito de cohecho impropio tiene un sujeto activo cualificado o calificado. Es decir, que solo puede realizar esa conducta el que es servidor público. Si yo no soy servidor público, a la luz de la ley y la Constitución, yo no podría ser sujeto activo de la conducta de cohecho propio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la descripción que hizo el legislador de ese delito o de ese tipo penal, tiene un sujeto activo cualificado. Y las exigencias es que sea un sujeto o que sea un servidor público. Ese es el ejemplo de un sujeto activo cualificado. Otro ejemplo es el delito de violencia intrafamiliar. Si yo no hago parte de su grupo familiar, o si las personas victimario y víctima no hacen parte del mismo grupo familiar, no podríamos hablar de que el sujeto activo, en este caso el victimario, debe responder ante la ley penal por el delito de violencia intrafamiliar. Porque uno de los requisitos indispensables es que haga parte de ese grupo familiar para decir que puede ser sujeto activo o para ser sujeto activo del hecho punible o del delito de violencia intrafamiliar. Una vez ya hemos analizado el sujeto activo, vamos a ver otro de los sujetos. Tenemos sujeto activo, que es cualificado indeterminado. Ahora vamos a ver el sujeto pasivo, que también es cualificado o puede ser cualificado indeterminado. Pero ¿qué es un sujeto activo? ¿Qué es un sujeto pasivo, cualificado? Primero, demos el concepto de lo que es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es aquella persona, ya sea natural o jurídica, que resulta afectada por la conducta realizada o desplegada por el sujeto activo. ¿Quién resulta afectada, por ejemplo, en el delito de hurto? ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues la persona sobre el cual ha recaído esa conducta. ¿Cuál? De apoderarse. El sujeto activo se apoderó de ¿qué? Supongamos un celular. El sujeto activo es aquella persona que se le hurtaron el celular. Ese es el sujeto pasivo. Aquella persona sobre el cual recae la conducta descrita o realizada, la conducta realizada por el sujeto activo. Ese sujeto pasivo también puede ser cualificado o indeterminado, ya lo habíamos dicho. Un sujeto pasivo cualificado es aquel que requiere de unas condiciones especiales para poder ser sujeto pasivo, valga la redundancia, o para poder resultar afectado por la conducta descrita en el tipo penal. Ejemplo de esto es el mismo delito de violencia intrafamiliar. Si yo no hago parte
de su grupo o su núcleo familiar, yo no podré ser sujeto pasivo de la conducta descrita en ese tipo penal. Entonces el requisito, tanto para ser sujeto activo como para ser sujeto pasivo, es que haga parte de ese grupo familiar. Otro ejemplo es el delito de inasistencia alimentaria. ¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de inasistencia alimentaria? Por ejemplo, en los casos más conocidos como el menor de edad. El sujeto pasivo es ese menor de edad, que es la persona que resulta afectada ¿con qué? Con la conducta desplegada por el sujeto activo. ¿Cuál? Sustraerse sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos. O sea, yo como padre tengo una obligación con mi hijo y no le paso o no le presto alimentos sin ninguna justificación. ¿Qué significa eso sin ninguna justificación? Es decir, que estando en las capacidades o teniendo las capacidades, me sustraigo a esa obligación. Es decir, no lo hago como la ley me lo indica o me lo impone. Una vez ya analizado lo que son los sujetos dentro de los elementos objetivos del tipo penal, pasemos a analizar los objetos, que son otros de los elementos objetivos del tipo penal. Dentro de los objetos encontramos el objeto jurídico y el objeto material. El objeto jurídico lo podemos definir como el elemento rector del tipo penal, el objeto jurídico o el bien jurídico, como el elemento rector del tipo penal o como el objeto de protección del derecho penal. ¿Por qué el objeto de protección del derecho penal? Porque lo que hace el derecho penal es proteger bienes jurídicos. Bienes jurídicos como la vida, la integridad personal, la libertad, formación, integridad, la libertad sexual. Todo eso son bienes jurídicos. Bienes jurídicos como el patrimonio económico, la administración pública, la recta y eficaz administración de justicia, la fe pública. Todos esos son bienes jurídicos. Cuando el legislador tipifica o tipificó el delito de homicidio o tipificó el delito de hurto, lo que se busca es proteger bienes jurídicos. Entonces ya sabemos qué es el objeto jurídico o bien jurídico o interés jurídico, que para efectos es lo mismo. Ahora pasemos a analizar lo que es el objeto material. El objeto material puede ser de tres formas. Un objeto material real, un objeto material personal y un objeto material fenomenológico. Pero iniciemos construyendo o demos un concepto de lo que es el objeto material. El objeto material es aquel aspecto sobre el cual recae la conducta que descrita o realizada por el sujeto activo. ¿Cuándo es personal? Cuando recae sobre una persona. En el caso del homicidio, ¿sobre quién recae la conducta de matar? El verbo rector descrito o la conducta que describe el legislador en el delito de homicidio es matar. ¿Sobre quién recae esa conducta? Sobre un cuerpo humano. Entonces, el objeto material es personal, porque se trata de una persona. ¿Cuándo es un objeto material? ¿Cuándo es un objeto real? Un objeto real es, por ejemplo, en el caso de hurto. El que se apodere de cosa mueble ajena. ¿Sí? Cuando yo me apodero o cuando el victimario se apodera o el sujeto activo se apodera de ese objeto, llámese celular, llámese dinero, ese objeto es sobre el cual recayó la conducta. Ese objeto material es real porque se trata de una cosa o de un objeto. ¿Cuándo es fenomenológico? Un objeto material es fenomenológico cuando recae sobre un aspecto cultural o natural. Natural, por ejemplo, el delito de contaminación ambiental, contaminación de agua, son tipos penales o delitos de contenido fenomenológico. ¿Por qué? Porque no es una persona ni una cosa,
y no un fenómeno de la condición natural o cultural. Vamos a analizar el otro de los elementos objetivos del tipo penal. Otro de los elementos objetivos del tipo penal es la conducta. La conducta en el tipo penal se describe a través del verbo rector. Como ya lo habíamos señalado, un delito se comete por acción o por omisión. Por acción, pues, un comportamiento positivo, ¿sí? Donde el sujeto realiza un comportamiento y que ese comportamiento es exteriorizado en el mundo exterior y que es perceptible por los sentidos. Cuando hablamos de un comportamiento en forma de omisión, un comportamiento negativo o pasivo, no hacer algo cuando se tenía el deber de hacerlo. Dentro de esas omisiones se pueden encontrar dos clases de omisiones, las más conocidas como son omisión propia y omisión impropia. Y ya en otra oportunidad, se analizará con mayor detalle, no con mayor profundidad. Una vez hemos analizado los elementos objetivos del tipo penal como fueron los sujetos, los objetos y la conducta, vamos a analizar lo que son los ingredientes especiales del tipo penal. ¿Qué significa que sean ingredientes especiales? Es decir, que no concurren en todos los tipos penales. Algunos tipos penales lo traen y que son necesarios analizar para determinar algunas circunstancias o algunos aspectos sobre el cual tienen que actuar o la forma como viene descrita la conducta en el tipo penal. Algunas circunstancias que cualifican la conducta como son a veces circunstancias de tiempo, modo y lugar. Dentro de los elementos o los ingredientes especiales del tipo penal encontramos unos ingredientes especiales normativos y unos ingredientes especiales subjetivos. Los ingredientes especiales normativos pueden ser de tipo jurídico, de tipo extrajurídico o extrapenal. De tipo jurídico quiere decir que deben analizarse sobre la norma, jurídico sobre la norma, ya sea la misma norma penal o una norma extra penal, como una norma de contenido administrativo, laboral. Eso es un ingrediente de tipo normativo. ¿Por qué? Porque es un juicio de valor que tiene que hacer el juez remitiéndose a una norma de carácter penal o extrapenal para determinar si efectivamente el comportamiento cumple con esos requisitos o ingredientes que lo cualifican. Por ejemplo, en el delito de inasistencia alimentaria. ¿Por qué les traigo tanto este ejemplo? Porque es muy común y es más fácil comprender el concepto o aterrizar el concepto de lo que es un ingrediente especial de tipo normativo. El delito de inasistencia alimentaria dice el que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos incurrirá en prisión de tanto a tanto. Eso es el delito. Nos dice también como una causal de agravación que cuando se trate de un menor de edad, la conducta se agrava. Entonces, ¿cuál es el ingrediente especial en este de tipo normativo? Pues el ingrediente especial es que tenemos que remitirnos a la norma para saber si efectivamente esa persona que está reclamando alimento o que está denunciando al sujeto activo o al victimario por inasistencia alimentaria hace parte de su grupo familiar.
es un ingrediente de tipo normativo. ¿Por qué? Porque el juez tendría que remitirse a la norma y determinar si efectivamente, como lo señala la ley civil, esa persona a la cual están denunciando tiene la calidad o está obligado, de acuerdo a la normatividad, a prestar alimentos. Si yo no cumplo con ese requisito como sujeto pasivo de hacer parte de ese núcleo familiar, y el juez, al analizar, hacer ese juicio de valor de tipo normativo, efectivamente se determina que no cumplo con ese ingrediente especial, pues no podré ser, no se podrá realizar o configurar la conducta de inasistencia alimentaria. Pero un caso también muy común, un ejemplo concreto, es el delito de genocidio. El delito de genocidio que trae el artículo 101 del Código Penal, Ley 599 de 2000, nos dice que con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial, religioso, político, incurrirá en prisión de tanto a tanto. El que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno de esos grupos que ya les señalé, causare la muerte. ¿Cómo hace para saber el juez si efectivamente la persona, al grupo que destruyó total o parcialmente, es un grupo étnico, racial, religioso o político? Pues tiene que remitirse a la norma es la que le indica si efectivamente esa persona o ese grupo de personas que destruyó total o parcialmente hace parte de esos grupos que específicamente la ley señala, es decir, que sea étnico, racial, religioso o político. Eso es un ingrediente de tipo normativo. Si no hace parte de ese grupo, no podría configurarse el delito de genocidio. ¿Por qué? Porque no cumple con ese ingrediente especial del tipo penal. Una vez analizados los ingredientes normativos del tipo penal, o ingredientes especiales del tipo penal, pasemos a analizar el ingrediente subjetivo, que es otro de los ingredientes. El ingrediente subjetivo lo podemos decir que es un juicio de valor que va a hacer el juez sobre el sujeto, ya sea el sujeto activo o el sujeto pasivo, para determinar pues el propósito, el fin con el cual actuó el sujeto, ya sea el sujeto activo. En el mismo delito de genocidio nos dice que el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo, dice el que con el propósito, es decir, si el sujeto activo no actuó con el fin o con el propósito de destruir total o parcialmente ese grupo, no se configura el delito de genocidio. Puede haber otro tipo de delito, sin lugar a duda, pero para el delito de genocidio se debe cumplir con unos ingredientes o con un ingrediente especial de tipo subjetivo, como previamente lo determinó de acuerdo a la descripción de la conducta el legislador. Esos son los ingredientes especiales del tipo, es decir, concurren en algunos tipos, en otros no. Por eso son ingredientes especiales del tipo penal. Ahora pasamos a analizar lo que son los elementos subjetivos del tipo penal. Dentro de los elementos subjetivos del tipo penal tenemos el dolo, la culpa y la preterintención. El dolo, para esta oportunidad, debemos entender dos tipos de dolo. Un dolo directo y un dolo eventual. ¿Pero qué es el dolo? El dolo directo se entiende como aquel comportamiento que realiza el sujeto o aquella conducta con conocimiento, intención y realización. Esos son los tres elementos del dolo, que en últimas o en concreto se reducen en conocimiento y realización. Es decir, el sujeto
conoce los hechos constitutivos de su infracción y quiere su realización. Ejemplo, el sujeto sabe que en el derecho penal contemporáneo está prohibido matar. A pesar de que él sabe que está prohibido matar, lo hace. Eso es conocimiento de la ilicitud de su conducta y voluntariamente tomó la decisión de realizarla. Eso es lo que se conoce como dolo directo. Analicemos lo que se debe entender como culpa. La culpa es entendida como la violación al deber objetivo de cuidado. Pero ¿cómo se viola ese deber objetivo de cuidado? Yo violo el deber objetivo de cuidado cuando actúo con negligencia, imprudencia o impericia. Es decir, imprevisión de lo previsible. A mí el derecho penal me reprocha, pero por las conductas que debí prever y no lo hice. Pero debí prever, ¿por qué? Porque era previsible. Pero analicemos ahorita lo que es el concepto de preterintención. Se dice que un comportamiento o una conducta es preterintencional cuando el resultado final excede la intención de la gente. Esto es, ejemplo, el sujeto o el hombre que llega a la casa, discute con la mujer, le lanza un golpe en la cara a la mujer, en medio de la discusión, la mujer se cae y se golpea con el muro de la sala, de la cocina. Inmediatamente a causa del golpe, la mujer muere. La intención del señor era inicialmente dolosa, que era que causarle una lesión a través del golpe que le propinó a la esposa. Pero a raíz de su imprudencia o de la imprevisión de lo previsible, es decir, la negligencia, actuó de forma culposa, es decir, no previó, siendo previsible, de que con la intensidad del golpe que le propinó y en las circunstancias en las que estaba, podía tener como resultado final la muerte de su pareja. Entonces, inicialmente tenemos una intención dolosa. ¿Cuál? Causar una lesión. Y como resultado final, un comportamiento culposo, es decir, la violación a un deber objetivo de cuidado. Eso es lo que se denomina preterintención, que es un concepto propio del derecho penal colombiano. Entonces ha quedado claro, o hemos analizado, no de forma muy profunda, pero sí clara y concisa, concreta, lo que se debe entender a la luz del derecho penal contemporáneo como derecho penal, concepto de delito o hecho punible, concepto de tipo penal, elementos del tipo penal. Para efectos de ubicarnos, estos temas o este video refuerzo hace parte de la unidad 1 correspondiente a los temas de la semana 1.